Sean todos bienvenidos, hoy conoceremos al helicóptero pesado francés, SA-321 Super Frelon. El Aéros Patiale SA-321 Super Frelon es un helicóptero de transporte pesado trimotor producido por el fabricante aeroespacial Sud Aviation, luego Aéros Patiale, de Francia. En su momento fue el helicóptero más potente construido en Europa, así como el helicóptero más rápido del mundo. Después de haber producido los populares Aéros Patiale Alouette 2 y Alouette 3, la empresa estaba interesada en establecer una gama de helicópteros de mayor tamaño, que pudieran cumplir diversos roles, funciones y requisitos. El Super Frelon fue el helicóptero más grande en desarrollo por la empresa, aumentando sustancialmente con respecto al Frelon anterior, y se consideró un diseño ambicioso en ese momento. El Frelon anterior había sido desarrollado para cumplir con los requisitos tanto de la Armada francesa como de la Armada alemana, que habían dado a conocer detalles sobre sus demandas anticipadas de un helicóptero pesado. Estos requisitos fueron revisados al alza por el cliente, lo que llevó al rediseño y a la aparición del Super Frelon. Los cambios incluyeron la adopción de motores mucho más potentes, utilizando 3 motores turboeje Turbomeca Turbo 3C. Estos impulsaban un rotor principal de 6 palas de 19 metros de diámetro, en lugar del rotor de 4 palas de 15 metros del Frelon, y un rotor de cola de 5 palas, en lugar de 4 palas. En general, el diseño modificado proporcionó un peso bruto mucho mayor de 12.000 kilogramos, al tiempo que mejoró la eficiencia aerodinámica y las cualidades de manejo del helicóptero. Tomando nota de los experimentos estadounidenses con helicópteros anfibios, el fuselaje del Super Frelon fue rediseñado en un casco, con una proa, un fondo de cepillo y compartimentos de sentina estancos. Estas mejoras le permiten al Super Frelon amerizar y flotar para su mejor desempeño en tareas navales. En el proyecto participaron varios fabricantes extranjeros. La compañía estadounidense de helicópteros Sikorsky fue contratada para suministrar el diseño de un nuevo rotor principal de 6 palas y un rotor de cola de 5 palas, mientras que el fabricante italiano Fiat suministró el diseño de una nueva transmisión principal. El 7 de diciembre de 1962 realizó el vuelo inaugural el primer prototipo. El 28 de mayo de 1963, fue seguido por el segundo prototipo. El primer prototipo se adaptó para satisfacer las necesidades de la Fuerza Aérea Francesa, mientras que el segundo fue completamente navalizado, incluyendo flotadores estabilizadores laterales fijados al tren de aterrizaje. El 23 de julio de 1963, un prototipo modificado de helicóptero Super Frelon fue utilizado para romper el récord mundial absoluto de velocidad de helicóptero de la FAI, habiendo alcanzado una velocidad máxima de 350,4 km por hora durante el vuelo. En julio de 1964, el gobierno francés había realizado un pedido inicial del Super Frelon. Del Super Frelon se construyeron versiones civiles y militares, siendo las variantes militares las más numerosas, entrando en servicio con el ejército francés y siendo exportadas a Israel, Sudáfrica, Libia, China e Irak. Se fabricaron 3 variantes militares: transporte militar, antisubmarino y antibuque. La versión de transporte es capaz de transportar 38 tropas equipadas, o alternativamente 15 camillas para tareas de evacuación de heridos. El Super Frelon mide 23 metros incluyendo los rotores, mientras el fuselaje mide 19,4 metros y tiene una altura de 6,66 metros. El Aéros Patiale SA-321 Super Frelon es un helicóptero monorotor de gran tamaño y carga pesada, equipado con una configuración trimotor. Se trata de motores turboeje Turbomeca Turbo 3C, cada uno capaz de generar 1320 shp en los prototipos, posteriormente mejorados a 1500 shp en los modelos de producción. Los motores están colocados en la parte superior del fuselaje, un par de turbinas colocadas una al lado de la otra en la parte delantera y una situada en la popa del rotor principal. Los motores delanteros tienen tomas de aire individuales simples, mientras que el trasero está equipado con una toma semicircular para proporcionar aire. Los 3 escapes bifurcados están cerca de la cabeza del rotor.
Los motores están aislados por múltiples cortafuegos. 8 robustas puertas con bisagras proporcionan acceso a los motores turbo, que tienen un amplio espacio a su alrededor para permitir que el personal de tierra los repare sin usar plataformas externas. Las variantes navales antisubmarina y antibuque suelen estar equipadas con un radar de navegación y búsqueda, ORB-42, y un cable de rescate de 50 metros. La mayoría de las veces están equipados con un cañón de 20 milímetros, contramedidas, visión nocturna, un designador láser y un sistema de localización personal. Pueden portar hasta 4 torpedos antisubmarinos o 2 misiles antibuque Exocet. El Super Frelon también se puede equipar para el reabastecimiento de combustible a bordo. El fuselaje es de aleación ligera del tipo semi-monocasco. Los tanques de combustible flexibles se almacenan en 4 compartimentos estancos bajo el suelo situados a proa y popa del eje del rotor, mientras que el propio suelo está equipado con paneles desmontables. Una escotilla colocada en el suelo se utiliza para las operaciones de carga con eslinga. En la parte trasera posee una robusta rampa de carga con bisagras, que sirve como entrada principal para cargas o equipos voluminosos. La rampa de carga se puede desechar en situaciones de emergencia. Además, hay una puerta corredera ubicada en el lado de estribor de proa, mientras que una pequeña puerta de emergencia con bisagras se coloca en el lado de babor de popa. La pluma de cola de construcción semi-monocasco convencional posee una sección con manivela que lleva el rotor de cola y el plano de ajuste, la cual está articulada para reducir la longitud plegada del helicóptero a 18 metros. El tren de aterrizaje fijo tiene ruedas gemelas en cada uno de los 3 puntales verticales equipados con amortiguador. Las ruedas principales tienen frenos hidráulicos, con un freno de mano de estacionamiento, mientras que la unidad de nariz es completamente giratoria. El morro está cubierto por grandes paneles acristalados, tiene una barbilla de proa y un fondo de planeo construido como una unidad con la cubierta de vuelo, que es más alta que el piso de la cabina principal. En octubre de 1965, el helicóptero SA-321 GASW se unió a la aviación naval francesa. Además de las misiones ASW basadas en barcos, el SA-321G también llevó a cabo patrullas de desinfección en apoyo de los submarinos de misiles balísticos de la clase Eridutaval. Algunos aviones fueron modificados con un radar de puntería montado en la nariz para misiles antibuque Exocet. El último Super Frelon fue retirado en abril de 2010. A partir de diciembre de 1975, China recibió un lote de 12 helicópteros navalizados SA-321 Super Frelon. Estos helicópteros venían en 2 variantes, versión de guerra antisubmarina, ASW, y de búsqueda y rescate, SAR. El Super Frelon fue el primer helicóptero del Ejército Popular de Liberación en ser capaz de operar desde la cubierta de vuelo de buques de superficie. China también ha fabricado una serie de Super Frelon localmente, donde se conoce bajo la designación Z-8. En 2018, la aviación del ejército del EPL anunció que comenzaría a eliminar gradualmente su flota de helicópteros Z-8 debido al bajo rendimiento y los altos requisitos de mantenimiento. A partir de 1977, un total de 16 Super Frelon fueron entregados a la Fuerza Aérea iraquí, equipados con radar y misiles Exocet. Los modelos iraquíes fueron designados como SA-321H. Estos helicópteros se desplegaron en la larga guerra entre Irán e Irak, donde Irak comenzó a utilizar Super Frelon y sus otros cazas equipados con Exocet recién comprados, para atacar el transporte marítimo iraní en el Golfo Pérsico en un evento que ahora se conoce como la Guerra de los Petroleros. 2 de los Super Frelon iraquíes fueron derribados por cazas iraníes. Irak también utilizó los Super Frelon durante la Guerra del Golfo de 1991, en la que al menos un ejemplar fue destruido. Israel empezó a recibir a partir de 1966 un total de 12 Super Frelon SA-321K en 1965, para equipar a la Fuerza Aérea Israelí con una capacidad de transporte de carga pesada. Inicialmente, el ejército israelí esperaba utilizar los Super Frelon para desplegar vehículos blindados ligeros Panhard AML-90 en apoyo de operaciones aerotransportadas, pero este concepto se abandonó cuando las pruebas revelaron que el helicóptero era incapaz de manejar el peso de combate del vehículo.
Un total de 4 helicópteros habían llegado al comienzo de la Guerra de los 6 días de 1967, durante la cual realizaron 41 salidas. Los Super Frelon israelíes tuvieron un amplio servicio durante la Guerra de Desgaste, participando en operaciones como Helem, Tarnegol 53 y Rhodes. El Super Frelon estuvo una vez más en servicio durante la Guerra de Yom Kippur. Los Super Frelon también participaron en la invasión israelí del Líbano en junio de 1982. Debido a su costo de mantenimiento relativamente alto y su pobre capacidad de rendimiento en comparación con los CH-53 de la IAF, finalmente fueron retirados en 1991. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y así apoyarnos para seguir subiendo contenido. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.